Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice el título, Jesús anda sobre el mar. Es una porción que más que nada, algo que el Señor me estaba ministrando y yo lo quería compartir con ustedes. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que andaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Esta es una palabra tremenda y el Señor me la traía a memoria respecto también al tiempo que estamos viviendo. Vemos en esta lectura cómo los discípulos se enfrentaron a una situación bastante particular. Primero porque Jesús los mandó por delante, no es que ellos fueron por delante porque quisieron, sino que Jesús les dio la orden. Mientras Él despedía a la multitud, les pidió que ellos pasen a la otra ribera. Y Jesús dice que se quedó despidiendo a la multitud y después se fue aparte a orar. Y parece ser que mientras él oraba, los pocos que quedaban se terminaron de dispersar, porque cuando terminó de orar dice que se encontró solo. Qué cosa, ¿no? Nada, no hay mejor remedio que ponerte a orar para encontrar un momento de soledad. Ahí se van todos. Es como que nadie te va a querer acompañar para orar. Pero bueno, el que te quiere acompañar te va a acompañar y el que no se va a retirar, pero Dios no va a permitir que alguien te falte el respeto. Es una lucha espiritual muy fuerte cuando nosotros queremos orar. Si no somos nosotros mismos, es otra persona la que nos hace la contra, pero el Señor también nos ayuda y el Señor también nos respalda. Acá Jesús, terminó de orar y se encontró solo, y eso pasaba, ¿no?, en el lugar donde Él estaba, en tierra firme. Ahora, ¿qué pasaba con los discípulos que Él había enviado por delante? Se encontraron en el medio del mar y también en el medio de una tormenta, porque el viento les era contrario. Ahora pongámonos en el lugar de esos discípulos. Creo que una palabra anterior que yo había compartido con ustedes era cuando Jesús calma la tempestad. Me parece que eran unos versículos antes sí, me parece que era antes de este episodio, tal vez después. Pero lo tremendo es que ellos sabían ya ese punto que Jesús hacía milagros, ¿no? Ya conocían un poco del poder de Dios y de cómo se movilizaba a través de su Hijo Jesucristo, pero todavía estaban aprendiendo a conocerle. Así como nosotros en este tiempo, hermanos, ya hemos atestiguado mucho del poder de Dios, pero eso no significa que lo sepamos todo, sino que cada día le vamos conociendo más. Ahora ellos estando en el medio del mar con la tempestad, y digo, qué incertidumbre que habrán tenido ellos en ese momento de qué es lo que va a pasar, porque el Señor no te va a embarcar en una misión, con una tarea, y te va a dejar, como decimos, ¿no?, en banda, no te va a dejar solo, no te va a dejar desarmado, no va a dejar que nada malo te pase, porque Él te envió y Él te va a respaldar. Y eso fue exactamente lo que les pasó a ellos. En el momento habrán sentido mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, por qué Jesús permitiría que pase esto, cómo se va a resolver, cómo vamos a salir de esta, qué sé yo. Uno en el momento se te llena la vida de preguntas, se te llena la cabeza de preguntas y la cabeza va a 1000 por hora. Y realmente son momentos que dan mucho temor. Y el miedo hace que la gente reaccione en diferentes direcciones.
Algunos reaccionan con más miedo, otros entran en pánico, otros actúan con ira, otros actúan, no sé, de diferentes maneras. Cuando Jesús dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos estuvieron un tiempo ahí soportando la tormenta, soportando los fuertes vientos. Tuvieron que esperar. Y por ahí ni siquiera estaban contando con que Jesús apareciera caminando sobre el mar o ni siquiera apareciendo en otra barca, no. Simplemente tuvieron que estar ahí soportando el momento. Pero Jesús después apareció, y apareció no de una manera bastante característica. Apareció caminando sobre las aguas. Ahora, la palabra no te está diciendo que por donde Él caminaba estaba el mar tranquilo. No. Jesús caminaba sobre las aguas que estaban en medio de la tormenta, o sea que el agua no iba a estar quieta, ni mucho menos, pero Jesús igual caminaba y caminaba hacia sus discípulos. ¿Por qué? Él los había embarcado y Él se iba a encargar de que ellos estuvieran bien. El Señor a nosotros nos puede poner y puede permitir que nos sucedan muchas cosas, pero Él va a continuar respaldando nuestras vidas. Él sigue a nuestro lado sosteniéndonos, y yo sé que si Dios no nos estuviera sosteniendo, nosotros nos hubiéramos hundido hace rato. Y le doy gloria a Dios porque me doy cuenta, cada día que pasa yo me doy cuenta de que Él es mi sostén, de que Él es realmente el que me está sosteniendo. Y creo que no soy la única. Creo que más de uno de nosotros podemos ver la mano de Dios sujetando nuestras vidas, sosteniéndonos y afirmando nuestros pasos. Ahora Jesús dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Acá están esas voces de miedo que aparecen. Y uno lo que puede hacer es, o me sumo a las voces de miedo o tengo una reacción diferente. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Acá hay una voz diferente. Tenemos voces de miedo por un lado y una voz de ánimo por el otro. ¿A cuál nos vamos a sumar nosotros? Ya en el bando de las voces de miedo ya hay mucha gente. Podemos caer en lo mismo y ya sabemos cuál es el resultado, o podemos probar ese algo diferente y sumarnos a la voz de ánimo que Jesús nos da en este tiempo. ¿Y a quién le vamos a creer? Nosotros como hijos de Dios le creemos a Jesús. Amén. Tiene que haber un amén fuerte en nuestro corazón que salga de la necesidad de nuestro espíritu. Amén. Yo le voy a creer a la voz de ánimo de Jesús. No a las voces de miedo que hablan desde la seguridad ilusoria de una barca que está siendo azotada por el viento. No, le voy a creer a Jesús que me está hablando desde la misma tormenta, caminando sobre esas aguas que están siendo agitadas. O sea, es una cosa loca porque si tenemos que ponernos a elegir, ¿qué parece más seguro? ¿Estar sobre las aguas o estar dentro de la barca? Pero si en esa barca no está Jesús, yo me voy a ir sobre las aguas. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Él no se sumó al resto de las voces espantadas que entraron en pánico. Él habló directamente con Jesús. Él probó algo diferente. Ahora sí, más adelante Pedro se equivocó, pero para avanzar a veces nosotros cometemos errores, pero es mejor cometer errores avanzando que quedarnos en el molde y sin darnos cuenta comenzar a retroceder. Yo quiero avanzar hacia Jesús y que después el Señor me corrija, pero seguir avanzando. Dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No se sumó a las otras voces de miedo, sino que habló directamente con Jesús. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que hacer. No nos sumemos a aquellas voces que infunden todavía más temor, que al miedo le agregan miedo. Y algunos al miedo le agregan ira y otros al miedo le agregan, no sé, cosas que no ayudan, que no aportan a una solución, aportan a hundirse más todavía. Pedro acá tomó una decisión diferente y ya estaba dentro de la barca y veía que eso no solucionaba nada, probó afuera de la barca que era donde estaba Jesús. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Fue muy sencillo. Jesús con la respuesta, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Y esto, hermanos, es para la iglesia hoy. En ese tiempo Pedro no pudo caminar mucho, Dios habrá dado unos pasos, pero bueno, no logró su cometido de caminar sobre las aguas a llegar hasta Jesús. Jesús lo rescató en ese momento, pero unos pasos habrá dado. Ahora, Pedro no pudo hacerlo en ese momento, pero tal vez no era el tiempo. Pero hoy la iglesia sí lo tiene que hacer. Ahí, menos mal que estaba Jesús en carne y hueso para salvarlo, ¿no? Muchas cosas nosotros vemos que ellos, por más que Jesús les hablaba, en el momento no lo entendían. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que les estaba faltando? Por más que lo tenían a Jesús físicamente, ¿qué era lo que realmente les estaba faltando a ellos? Que Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No tendremos a un Jesús físico que nos levante si nos llegamos a caer, pero tenemos al Espíritu Santo que nos conecta directamente con nuestro hermano mayor Jesucristo. Entonces ya hoy no nos podemos caer, no nos podemos hundir en la tempestad. No, eso no puede suceder porque tenemos a Jesús en nuestros corazones y Jesús no se hunde en la tempestad. Jesús camina sobre las aguas. Y si Jesús camina sobre las aguas, yo que le tengo en mi corazón, también voy a caminar sobre esas aguas. Así las aguas estén tranquilas, así las aguas estén agitadas, así haya viento, así haya, no sé, un viento que golpee, que sea contrario a la barca donde yo estoy, así haya lo que haya. Jesús está en mi corazón. Jesús caminó sobre las aguas, yo también voy a caminar sobre las aguas. Pedro pudo darse el lujo de dudar en ese momento porque Jesús le conoció el corazón. Le dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero en ese momento Pedro se podía dar el lujo porque lo tenía Jesús físicamente para agarrarle la mano y sacarlo. Es como los nenes, ¿no? Los bebés cuando recién están aprendiendo a caminar, hay un aliento en saber que los brazos del padre lo van a agarrar. Está mamá, está papá ahí para agarrarme, bueno, y me están alentando a que yo dé mis primeros pasos, más vale que me voy a alargar. Hay como un aliento y hay una confianza en dejarse caer en los brazos del otro. Pedro se pudo dar ese lujo. Hoy nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces sí es verdad, vivimos tiempos muy locos, vivimos tiempos muy atribulados y la tierra está viviendo tiempos de mucha incertidumbre, pero nosotros no podemos olvidar que tenemos a Jesucristo dentro nuestro, en nuestro corazón, y Él no va a dejar que nos hundamos. No lo dejó a Pedro hundirse, no nos va a dejar a nosotros que nos hundamos. No nos sumemos a las voces de miedo. Pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en las manos de Jesús, que Él es el que nos va a mantener caminando sobre esta tempestad y nos va a llevar a ese puerto seguro, nos va a llevar esa paz y esa tranquilidad que nosotros estamos necesitando. Cuando Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es casi como: ¡ay, qué pena! Porque estabas ahí tan cerca, estabas ahí a punto de lograrlo, estabas ahí, y ya lo estaba haciendo. De los 12 discípulos que había, Pedro fue el único en la historia que caminó sobre las aguas. Dio unos pasos, y sí, es verdad, en algún momento tuvo miedo y se hundió, pero y el resto que se quedó en la barca se perdieron esa bendición. Nosotros, hermanos, muchos por ahí nos estarán criticando: ay, vos para qué creés y al final pasa esto, pasa lo otro. Al menos yo logro dar unos pasos sobre las aguas. Al menos yo estoy confiando en el Señor, al menos yo estoy viviendo este tiempo de manera diferente, al menos yo estoy teniendo fe y esta fe a mí me está sacando a flote.
No es momento para dudar del Señor, sino para seguir teniendo confianza, para oír la voz de Él, que siempre va a ser de aliento a nuestro corazón y siempre nos va a levantar. Esta palabra a mí el Señor me estaba ministrando y me estaba trayendo aliento y yo la quería compartir con ustedes. Hemos tenido una semana bastante agitada y solamente Dios sabe lo que va a suceder en los días a continuación, pero yo sigo confiando en el Señor y en que Él va a traer una gran victoria y en que pase lo que pase a continuación, Él nos va a sujetar de la mano. Yo sé que Él va a sujetar mi mano y que Él está en mi corazón y me va a sacar siempre a flote, y confío en que lo mismo va a suceder con ustedes. Y si tienen fe y si están firmes en el camino del Señor y están confiando, va a suceder exactamente lo mismo, yo no lo dudo. Así que los bendigo con esta porción de palabra, que tengan una hermosa noche. Los dejo con la paz del Señor.